Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Veritas TV, el programa de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy día vamos a ingresar al mundo del deporte. Específicamente vamos a hablar sobre la nutrición de los deportistas. Deportistas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos. Y vamos a conversar precisamente con un experto en el tema, el doctor Julio Grados, quien es médico jefe del Departamento Médico del Club Deportivo de la Universidad de San Martín de Porres. Muy buenos días, doctor Julio. ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Un saludo a los televidentes. Bueno, encantado de estar nuevamente con ustedes. Muy bien. Bueno, sería importante escuchar algunos consejos, ¿no? ¿Cuál debe ser la dieta, lo que debes, en qué alimentos debe ser alta, ¿no? Podríamos empezar diciendo que me parece fundamental que, sobre todo los padres de familia, cuando tienen a los niños ya jovencitos y que empiezan a hacer una práctica deportiva, deben tener fijo y claro de que la alimentación no va a ser igual en un niño que no practica deporte. Tiene que cambiar. Obviamente la cantidad de tanto de carbohidratos, proteínas y grasas pues debe ser un poco mayor inclusive. Ahora, si este deporte ya se convierte a nivel ya competitivo, es más aún todavía. Claro. Ahora, es también importante... Porque uno al practicar deporte pues consume calorías, una serie de cosas, ¿no? Por supuesto, el gasto energético es mayor, incluso entonces hay que compensarlo con una alimentación adecuada. Hay que compensarlo con los nutrientes adecuados. Ahora, es importante también hacer primeramente un diagnóstico, si ya estamos hablando de deportistas, ya sea niño, adolescente o adulto, competitivo, un diagnóstico de cómo está el cuerpo de esa persona. Claro. Y estoy hablando de los términos que se conocen como antropometría. Claro, no todos son iguales. Lógico, claro. Porque no es igual que yo le aumente, por ejemplo, carbohidratos o proteínas a un chico que está pues con una masa muscular o una cantidad de grasa diferente a otro chico que de repente ha tenido una alimentación mayor de más pequeño. Entonces claro. Es bueno siempre tener un parámetro diagnóstico. O sea que primero se hace una atención personalizada para definir qué nutrición debe tener esta persona. Claro, porque hay chicos, por ejemplo, que uno le aumenta, como te digo, los carbohidratos y al final lo que estoy haciendo es, en cierta manera, engordarlo. Cuando a ese chico, de repente, lo que más le conviene es más proteínas y de repente un trabajo de gimnasio, de musculación, en el cual puede desarrollar más su somatotipo, ¿no?, para el deporte. Bien, pero en cada tipo de deporte hay distintas dietas, distintos panoramas de nutrición. Sí, definitivamente hay deportes pues, más aeróbicos, otros más anaeróbicos, otros que son mixtos, como el caso del fútbol, del tenis, por ejemplo. En líneas generales, el uso de vitaminas, de suplementos, es importante y fundamental. Ahora, hay un tema también y un concepto que me parece fundamental. Hay una edad en los chicos, entre los 8, 10, 12 hasta 13 años, en que el crecimiento tisular, el crecimiento a nivel de tejidos, ya sea óseo, muscular, ligamentario, se da en una gran alza en esas edades. Y muchas veces se ve esto mucho en chicos que están en edad de crecimiento. Así es, y que no han recibido un adecuado aporte calórico o nutricional en esas edades, es muy difícil a veces recuperarlo después. Te lo digo porque hemos visto en las selecciones juveniles muchas veces que tú recibes a los chicos con 15 años, 16 años y quieres recuperar eso que no han asimilado en esas edades y es un poco difícil, por no decirlo imposible, no quiero emplear esa palabra, pero es muy difícil recuperar eso. Hay que darle muchos suplementos, mucho trabajo también de gimnasio. Ese también es otro concepto del uso de gimnasio. Hay mucho temor acá que en los niños o en los adolescentes el usar el gimnasio como piensan que se van a quedar chatos porque usamos las pesas y esto. Y es un concepto que se debería un poco ya de Es cambiar. erróneo, ¿no? Es erróneo, porque bueno, si tengo un chico que va a practicar levantamiento de pesas, es una cosa, y el trabajo de gimnasio como musculación, con pesos adecuados, con cargas repetidas, pero con pesos bajos, es totalmente válido. Y eso es bueno. Muchas veces comparamos a veces los extranjeros que vienen a jugar a equipos nuestros con los peruanos, y muchas veces no conocen los chicos nuestros la técnica de levantar o hacer un ejercicio determinado. Con las mancuernas. Así es, los press de banca, qué sé yo, y uno lo compara con los chicos que vienen de afuera y esos ellos tienen muy bien aprendida la técnica. Y han desarrollado musculatura. Lógico, y eso favorece definitivamente. Y eso a la hora de los partidos se nota la diferencia. Así es, y incluso también para la prevención misma de lesiones deportivas. Claro. No es igual un Son músculo. más fuertes. Lógico, y la forma misma de trabar o de llegar a un balón, el músculo bien desarrollado va a impedir a un tipo de lesión ligamentaria, hasta ósea probablemente. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestro panorama de deportistas?
cada deporte es distinto. Vamos a hablar del fútbol, que es el deporte de las masas. ¿Cómo está con nuestro biotipo, el aspecto alimenticio, en fin, cómo se está enfrentando esto y si hay cambios que hacer? Nosotros, definitivamente, no es el ideal, para empezar. Y estoy hablando de esto y haciendo esta pregunta porque me estoy acordando que hace muchísimos años que no vamos a un mundial y pensaba que quizás eso tiene que ver con la estructura de nuestros deportistas. Siempre hemos dicho en diferentes oportunidades que, bueno, personalmente, ¿no? Son dos los factores que a veces nos cuesta poder llegar a estos campeonatos mundiales que tanto añoramos, porque tácticamente, técnicamente podemos estar muy bien, pero pienso que la parte nutricional y la parte psicológica de nuestros futbolistas son bases que a veces no estamos muy bien desarrollados. Y te digo, la parte nutricional, a la pregunta que me hacías, podríamos estar mejor. Podríamos estar mejor. Ahora en nuestro club estamos haciendo un estudio para poder desarrollar a nivel nutricional y también tratar de lograr una talla final más alta, que es un factor importante, no el único, pero tratar de que los jugadores nuestros en juveniles, en menores, sean un poco mayores y un poco más, con un somatotipo más adecuado. Y eso es el origen es nutricional, definitivamente. No es que hay que esperar que tengan 14 años, 15 años y esperar usar una hormona de crecimiento, por ejemplo, sino trabajar un poco antes a nivel nutricional para que no sea necesario lo otro, ¿entiendes? Eso lo estoy viendo yo en todos, inclusive los morenos, antes Valeriano López, Perico León, eran fortachones, ¿no? Juan Joya, y ahora los morenos inclusive son flaquitos y bajitos, ¿no? Entonces hay algo de eso que hay que considerarlo y hablarlo claramente. Sí. Hay que cambiar quizás o mejorar los hábitos alimenticios y de nutrición. Eso es importante. Desde la temprana edad. Eso es importante. También influye el tema sociocultural, económico, definitivamente. Claro, pues lógico. Pero también hay, como tú bien dices, malos hábitos, ¿no? Desde pequeños a veces, y chicos incluso, ¿no? Que a veces, en vez de estar comiendo bien, comen cosas que... Comida chatarra, incluso, y cuando hay los campeonatos pues, de fulbito en los barrios, en vez de alimentarse después, van a ingerir a veces en bebidas Ese es un problema creciente, ¿no? de las estrellas. Y en estos últimos años he visto cierto cambio. Hay mucha inquietud en suplementos vitamínicos, en nutrientes, en componentes que los ayudan a desarrollar su masa muscular y también en forma desarrollar su parte, su somatotipo, ¿no? A ver, te voy a preguntar algo importante entonces, desde el punto de vista de nutrición, ¿qué alimentos o qué pautas de nutrición debes dar en este momento para que, bueno, los que practican deportes las sigan en su beneficio? Nosotros conocemos tres grupos fundamentales de alimentos, ¿no? Los carbohidratos, que son todo lo que es pastas, harinas, en forma general. Las proteínas, que vienen a ser las carnes, ya sea roja, pollo, pescado, hasta de porcino. Y en último lugar, pues la parte de grasas, que también tienen un componente, un porcentaje menor en total de la ingesta calórica, pero también tiene su parte importante, porque eso va... No te olvides que las grasas dan 9 kilocalorías por gramo. En cambio, los carbohidratos un poco menos. Entonces, bueno, y cuando se practica deporte se queman muchas calorías. Así es. Y eso hay que restituirlas. Así es. Cada grupo nutricional tiene su importancia. No hay que subestimarla. Ahora, si estamos... Pero hay que buscar una dieta balanceada. Una balanceada. Siempre los carbohidratos están en un 55% aproximadamente. Sí, carbohidratos. Así es. Y el resto, bueno, se divide entre proteínas un poco más siempre que las grasas, ¿no? Ahora, en época de pretemporada, que llamamos nosotros, siempre preferimos los carbohidratos bajarlos un poquito, ¿no? Y elevar un poco lo que es proteínas y grasas, por todo el esfuerzo que se hace en la pretemporada. Estoy hablando a nivel competitivo. Claro, ¿y frutas y verduras? También porque tienen sus componentes hídricos y también de vitaminas. Pero en época de temporada, los carbohidratos sí tienen que estar... Cuando está en campeonato. Así es, tienen que aumentarse mucho los carbohidratos, hasta un 60% te diría. Por la energía que se pierde. Así es, por la forma de energía, de glucógeno que se almacena en el músculo y en el hígado. Y eso va a ser importante a la hora de los partidos, que son muy seguidos ahora, como tú te das cuenta. Sí, bueno, pero vamos a mejorar en ese aspecto. Y si está este aspecto de la nutrición, ¿se está siguiendo en todos los clubes? Yo sé que en la San Martín sí, pero es una costumbre que ya se está manejando en todos los planteles o no. Debería hacerse. Yo pecaría de falta de ética de repente hablar de otros clubes, pero pienso que cada departamento médico tiene esa preocupación. Pero también tenemos que mencionar que si a veces vemos hay problemas hasta económicos para pagar claro, sueldo de jugadores, pues
pienso que puede ser una dificultad eso en algunos clubes de nuestra capital, ¿no? Pero la idea hay y espero que eso se cristalice, ¿no? Y también con el tema de la selección, para que nuestros muchachos queden bien preparados, ¿no? Y finalmente, ¿qué hace el Club de San Martín de Porres, el Club Deportivo, para recoger a los jóvenes con talento, hablando ya del fútbol, y en Lima y en provincias, sí, ¿no? ¿Y qué aspecto cubre la alimentación desde la niñez o juventud de esas personas para que sean mejores deportistas? Sí, en nuestro club hay personas dedicadas a ver en todas las provincias y coger todos los valores y traerlos acá a la capital y también a nivel de provincias o de los distritos acá en Lima. Y a los muchachos, incluso en el primer equipo, que llegan de juveniles al primer equipo, se les da una alimentación aparte en la universidad, ahí en Santa Anita, en la vida deportiva, para que esto se recupere. No te olvides que a veces estos muchachos también tienen lo que hablábamos, o sea, carencias a veces económicas, claro, y nosotros los apoyamos. Por eso hice la pregunta. No solamente en eso, sino también darles un tipo de información de qué nutriente consumir o qué cosa hacer en cada momento para que puedan desarrollarse y al final jueguen en nuestro equipo, ¿no? Y bueno, y poder utilizar mejor su talento. Así es, esa deportivo. Es la idea. Bueno, muchas gracias por Fernando, nueva participación. Con ustedes. Por nuestra parte, continuamos con nuestro programa. Como todos los años, alumnos de distintas partes del mundo llegan a la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios para realizar sus prácticas en los hospitales más importantes del país.